Esta palabra de volverse a Dios es algo muy importante. La palabra de volverse a Dios o volverse a la voluntad de Dios. ¿Sabe usted que hay pueblos que han sido destruidos porque definitivamente se pervirtieron? Pueblos que dejaron de existir, como Sodoma y Gomorra, como Adma y Zeboín, como la generación del tiempo de Noé, que dejaron de existir, que fueron cortados de sobre la faz de la tierra, pero que, amiga y amigo, puedo decir en esta mañana que si a aquellas personas les hubiera llegado la oportunidad, por ejemplo a Sodoma y a Gomorra, Jesús mismo lo dice, que si en esas dos ciudades hubieran habido los milagros que Jesús estaba haciendo en el pueblo de Israel, tiempo, dijo Jesús, de que se habrían arrepentido. O sea, si ellos hubieran tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de arrepentimiento, pues se hubieran vuelto a Dios, pero no lo escucharon. Ahora, amiga y amigo, nosotros que tenemos este privilegio de oír la palabra de Dios, de predicar y oír la palabra de Dios, de saber cuál es la voluntad de Dios, si aquellos pueblos no escaparon, siendo que, oiga esto, siendo que nadie les predicó la palabra, por ejemplo a Sodoma y a Gomorra, que nadie les predicó la palabra, pues la Biblia dice que aquel hombre Lot que estaba en el pueblo de Sodoma era un hombre que afligía su alma delante de Dios, pero que la Biblia no nos dice que era un predicador de la justicia de Dios, pues no practicaba esto, simplemente él afligía su alma, quizá lloraba por el pueblo para que hubiera un cambio, pero que al final no se dio. Pero Jesús mismo dice que si ellos hubieran tenido la oportunidad que el pueblo de Israel tenía, aquella gente se hubieran arrepentido. Al ver los milagros gloriosos que Jesús realizó en las diferentes ciudades del pueblo de Israel, los diferentes pueblos y aldeas, de que muchas personas estaban enfermas y poseídas también, y de ser liberadas por Jesucristo, pero que en vez de la gente creer o de darle crédito a Jesús, pues dijeron, no echa a los demonios fuera, sino por el mismo Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y amiga y amigo, no creyeron en Jesús. ¿Y qué hace la incredulidad en la vida del hombre? Pues le cierra la puerta del cielo. Si hablamos acerca de la incredulidad hacia la palabra de Dios o hacia el Evangelio. ¿Sabe usted? Muchos se burlan de la palabra, a algunos otros les disgusta la palabra, y a algunos otros pues les da igual que hablen o que no hablen, les da lo mismo. Pero amiga y amigo, lo que le digo es que la palabra de Dios trae un propósito, y la Biblia misma dice, porque mi palabra no regresará a mí vacía, sino que irá y hará, dice, para lo que yo lo he mandado. La pregunta es, ¿para qué Dios ha mandado su palabra? Para que usted la oiga y para que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Pero si no se arrepiente, ¿qué? Pero Dios ha mandado su palabra, y lo ha mandado con un propósito, y cumplirá su propósito a través de su palabra. En aquel día muchos querrán tener una oportunidad después de esta vida, muchos querrán tener la oportunidad de que se les predique una vez más y que digan, ahora sí me arrepiento, pero ya será tarde. Pero amiga y amigo, para usted que me está escuchando hoy, que todavía está viviendo en pecado, puede usted tener religión, pero estar viviendo en pecado, lo que le digo, para usted todavía es tiempo de arrepentirse. Aquellos hombres en el pueblo de Israel, oiga esto,
que cierto es que hubieron muchos que creyeron en Jesús, y hablando de esto, que cuando Jesús llevaba la cruz, se acercaron mujeres a él y se golpeaban el pecho, amiga y amigo, reconociendo la culpa que ellas mismas tenían y que Jesús estaba sufriendo por causa nuestra. Pero era una mínima cantidad o un mínimo porcentaje de aquellos que habían creído en Jesús. La mayoría eran personas que se burlaban de él, que le escupían, que le hablaban palabras obscenas, palabras malas, palabras vulgares a Jesús, siendo que él estaba dando su vida por nuestros pecados. Amiga y amigo, la palabra de Dios no llega en vano a nadie. La palabra de Dios trae un propósito, y el propósito es que usted se vuelva al Señor. Pero si no se vuelve, ¿cumplirá el propósito? Claro que cumplirá el propósito. Lo importante para Dios es que usted oiga el mensaje. Si usted se arrepiente, es cosa de usted. Y si no se arrepiente, es cosa de usted. Pero Dios cumple con usted en darle su mensaje. Dios cumple en alertarle de lo que vendrá a este mundo. Dios cumple en alertarle de lo que hay después de esta vida. Y entonces usted, si va al infierno, no se va ciego al infierno, no se va sin haber sabido que había un infierno, pues sabe hoy que hay un infierno. Si usted se queda a sufrir los juicios de Dios, pues usted no se quedará a sufrir los juicios de Dios, porque nadie le dijo nada, y entonces Dios es un irresponsable porque no le habló a la humanidad su palabra, pero Dios le está dando a conocer sus planes hoy a usted para que se vuelva a Él. ¿Sabe qué? Nosotros como predicadores y los creyentes de la palabra de Dios decimos esto: qué bueno es que Dios nos hable muchas veces fuerte su palabra, porque al hacerlo nosotros nos volvemos, si estamos desviándonos del camino, nos volvemos a Él. Y entonces, amiga y amigo, pues le digo, no hay pérdida, porque Dios quiere siempre lo mejor para el hombre. Y Dios quiere darle salvación a usted, pero depende de usted recibirlo o hacer como el pueblo de Israel, que le rechazaron y perdieron su valiosa oportunidad. Que Dios le bendiga en esta mañana y que la paz de Dios sea en su corazón. No se olvide que Dios le ama.